Es interesante, ¿no? Porque a veces pensamos que Dios nos habla solo a través de un sermón, desde algo formal, desde de pronto desde un púlpito, el pastor abriendo su Biblia y de pronto explicándote una predicación de Pablo o no sé, una de sus cartas, y pensamos que Dios se limita solo a ello, cuando Dios en realidad nos va a hablar a través de toda su palabra. Aún a través de estos detalles que vamos a ver hoy día, cuando Pablo continúa su viaje a Jerusalén. Ya nos ha hablado en el capítulo 20, lo hemos visto en tres porciones, y en cada una de las porciones nos ha hablado a través de esos detalles que pasaba en la vida diaria o en ese viaje que tenía Pablo hacia Jerusalén, y hemos visto detalles que de pronto quizás tiempo atrás lo leíamos y decíamos, bueno, esto es historia, ¿no? Quiero llegar a un punto doctrinal y decimos de pronto, o a un punto donde haya una enseñanza, pero hemos visto que a través de esos detalles de la vida de Pablo en este caso, Dios nos ha estado hablando a cada uno de nosotros y lo va a continuar haciendo. Amén. Entonces, de la misma manera, ¿no? Quizás tú has visto o conoces ciertos ministerios, ciertas iglesias que de pronto ya están bien consolidadas y son bíblicas y son de bendición, y de pronto tú dices, wow, ¿no? Y pensamos que eso fue de noche a la mañana, cuando debemos entender que Dios tuvo un trato con las personas que asumieron ese llamado en todo y a través de los años que se emprendió ese ministerio, ¿no? Y yo creo lo mismo, que nuestra iglesia igual, ¿no? Cada uno de ustedes está viviendo un tiempo presente en las cosas del Señor que en el futuro recordaremos y decimos, en cada uno de esos tiempos de COVID, a través de Zoom, a través de reuniones presenciales, a través de las comelonas que teníamos, el Señor iba forjando enseñanzas en nuestra vida, iba implantando sus principios en nuestro corazón, que difícilmente nos vamos a desarraigar de ellas, sino van a quedar como una enseñanza para que también nosotros transmitamos más adelante eso a nuestros hijos, ¿no? Entonces, dicho eso, mis hermanos, vamos a seguir viendo ciertos detalles del viaje de Pablo hacia Jerusalén. Recordemos de que él ya está terminando, o ya terminó prácticamente su tercer viaje misionero, ha visitado todas las iglesias que él había fundado, los ha afirmado, los ha animado, los ha exhortado, los ha abrazado, y justamente el capítulo 20, el último, o los tres últimos versículos, acaba con un arrodillándose él con los discípulos, orando y llorando, ¿no? Lo voy a leer desde ahí, desde el capítulo 20, desde el verso 36, dice, cuando hubo dicho estas cosas, ¿qué había dicho? Muchas cosas. Había dicho tres por tantos, ¿no? Y recordamos cómo que les había exhortado diciendo, yo he cumplido mi función, ¿no? Con lágrimas, en humildad, he cumplido, he testificado de Cristo, les he enseñado todo el consejo de Dios, no he escatimado esfuerzos, y ahora les dijo, ahora ustedes tienen esa responsabilidad para cuidar primero de ustedes mismos y también de las ovejas, ¿no? ¿Y a quién les había dicho? A los ancianos de Éfeso, pero los había hecho llamar a un puerto llamado Mileto, ¿no? Y ahí les había dicho todo esto, ¿sí? Y ahora dice, termina diciendo, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban y les dice, no, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y la acompañaron al barco. Y no es que Pablo se estaba haciendo la víctima, sino Pablo en el espíritu se había propuesto ir a Jerusalén. Eso lo hemos visto desde el capítulo 19, desde que estaba en Éfeso, él se había propuesto ir a Jerusalén y luego a Roma, ¿no? Y él estaba continuando con esto que Dios había puesto en su corazón. Y ciertamente eran palabras duras para la iglesia, para esa comunidad con quien había convivido aproximadamente 3 años, ¿no? Eh, todos los días, ¿no? No era, si nosotros de alguna manera decíamos días atrás, tenemos cierta amistad o confraternidad a pesar de que nos estamos congregando vía Zoom. Ahora imagínate Pablo en vivo todos los días, una comunidad ahí, prácticamente la iglesia como organismo vivo, eh, viendo cada detalle, cosas cotidianas, compartiendo, no sé, pues no, viendo la misma película, estudiando el mismo libro, haciendo sus devocionales, comiendo su caldito de gallina, todavía una comunión tal, ¿no? Y esto cuando Pablo les dijo, no van a volver a ver mi rostro, se estaba despidiendo ya, hasta ya no vuelvo, ¿no? Ya no hay cuarto viaje misionero.
Y ciertamente esto hizo un llanto, y nos vemos que hasta los machos lloran, ¿no? Entonces los ancianos de Éfeso se pusieron a llorar, pero no para decirle quédate, ¿no? Sino entendieron que él estaba siguiendo la voluntad de Dios, ¿no? La agenda de Dios, su llamado, ¿no? Entendieron ello, y lo que hacen es llorar con él. Yo no sé si lo animaron o lo desanimaron, ¿no? Porque si alguien se pone a llorar, como que me ha pasado en algún momento, tuve que salir de viaje y entonces le digo, quédense ahí en el cuarto, y normalmente nosotros, por ejemplo, a todos lados estamos juntos, pues, ¿no? O sea, a donde vayamos casi siempre juntos, ¿no? Entonces, pocas veces he tenido que salir de viaje solo, ¿no? Y de pronto cuando salí de viaje, Sofía lo veo alistando ahí las cositas, todo bien, bien detallista en eso, ¿no? Etiquetando, esto es toalla para el primer día, esto es para tal, tantas cosas, ¿no? Y de pronto cuando ya estoy partiendo con mi mochila en la puerta, volteo y lo veo, ahí, ¿no? Y los bebés igualitos, yo no sé, no sabes si te vas a salir animado o de pronto dices, ya fue el viaje, ¿no? Y me quedo, ¿no? Entonces ya me imagino a Pablo ahí como diciendo, ya cállense llorones, algo así, ¿no? No, pero entendemos de que había una familiaridad, había una hermandad, ¿no? Y un amor recíproco, ¿no? Entonces, Pablo, ¿te acuerdas que pudo haberse pasado de largo, pero se detuvo y dijo, que vengan los ancianos, tengo muchas cosas que decirles, ¿no? Entonces había un amor ahí. La pregunta es, ¿cómo está esa confraternidad ahora entre nosotros? Que también somos iglesia del Señor, somos ese mismo organismo vivo, ¿no? De pronto, cuando de pronto nos enteramos que alguien está pasando momentos difíciles, también te pesa en el corazón, también te duele el dolor de tu prójimo. Si es así, es normal y está bien, ¿no? Pero si de pronto dices, no, ya se le va a pasar, no sé. Julio César ahí tendrá su problema, pues su asunto, ¿no? Cuando hay ese tipo de pensamientos, hay que identificarlo rápido, porque no es lo más natural, no es lo más sano, porque recordemos, somos una familia en Cristo. O sea, así como nos sentimos muchas veces cuando un familiar sanguíneo de pronto también pasa momentos difíciles, hay algo que nos une, ¿no? La sangre, decimos, ¿no? Y de pronto tú te enteras que está delicado, hay un dolor, ¿no? En tu corazón, y levantas un mínimo una oración por ello, o una llamada, ¿no? ¿Cómo estás? Oye, ¿te estás recuperando? Lo mismo debemos de cultivar ahora que somos familia, hermanos en Cristo, que tenemos un mismo Dios, ¿no? Eh, Tus dolores tienen que ser mis dolores, ¿no? Tus victorias tienen que ser mis victorias. Ah, su Teófilo ya se compró nueva máquina. Ay, señor, a mí no me prospera. Ah, ¿te imaginas pensar así? Cuando deberíamos de alegrarnos cuando el otro, por ejemplo, está prosperando, ¿no? Y eso debe ser un amor genuino, ¿no? Entonces, no un amor egoísta, ¿no? De que solamente por mí, por mí, por mí. Y eso lo vemos en la iglesia de Éfeso, veíamos en los distintivos que dicen tenían favor con el pueblo, las cosas los tenían en común, ¿no? No quiero irme al extremo de decir vende tu casa y dáselo al necesitado, no, sino los tiempos son diferentes, pero los principios deben prevalecer: el amor al prójimo, la ayuda al prójimo, ver por los demás, orar unos por otros, edificarnos unos a otros, animarnos unos a otros. Eso tiene que continuar. Y esa es una de las cosas en las que tratamos de perseverar, ¿no? Sé que el Zoom es limitado, pero yo te invito, termina el Zoom, haz amistad con los que tú ves ahí en tu pantallita por WhatsApp, ¿no? O sea, por WhatsApp, una llamada, hermano, usted pidió oración por tal cosa, todo bien, ya el Señor respondió su oración. Entonces se está formando una familia, ¿no? Lazos entre ustedes, ¿no? De pronto ya no solo es el pastor que está llamando desde un punto a diferentes personas, sino entre ustedes mismos ahí, ¿no? Entonces, si fuesen tiempos sin pandemia, la verdad, para mí sería una alegría de pronto ver, no sé, no decirlo, ¿no? De pronto ver a Miguel en la casa de la hermana Raquelita comiendo su galdito de gallina, tomando la foto, diciendo, mira, pastor, visita a la hermana, me la perdí, diciendo, ¿no? Y ver que hay una comunidad, ¿no? De pronto ver que, no sé, Alex Pacheco fue a visitar a Julio César a su trabajo, y Julio César sacó provecho y le hizo chambear, pues, ¿no? Y todas cosas, y tomando ahí una fotita. Entonces eso te anima y dices, oye, qué bueno, ¿no? Porque se están reuniendo. Bueno, no estamos en tiempos como para hacer esas cosas, pero hay otras maneras, ¿no? Hay otras maneras creativas de mantener esos lazos que no se deben de perder.
Amén. Entonces, de tal manera que congregarnos no solo va a ser estar frente a una pantalla, no solo va a ser estar, ya llegó a las 8, ya te peinas, te cuadras ahí, no, ya todo. Y de pronto ya te olvidas. No, congregarnos involucra muchas cosas más, ¿no? Entonces, involucra hacer lazos. Amén. Entonces, dicho eso, mis hermanos, era parte de la introducción, pero vamos a ver, continuar el viaje de Pablo. Capítulo 21 dice, ¿no? Verso 1 y 2 dice, después de zarparnos, no, de separarnos de ellos, mira, después de separarnos, decía un comentarista bíblico que aquí dice, después de ser arranchados de ellos. Wow, no, o sea, que esta palabra va más allá de que, bueno, recordemos que la Biblia fue escrito en esta parte en griego, ¿no? Pero es una palabra como que después de haber sido separados de tal manera, o sea, arranchados de ellos, ¿no? Sin querer, dice, tuve que partir aunque mi corazón quería quedarse, algo así, ¿no? Dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara, ¿no? Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos, es decir, salieron, emprendieron el viaje, ¿no? La despedida no fue fácil. Pablo derramó su vida, su amor por esos líderes, por la iglesia. Ellos lo amaron profundamente, pero el camino tenía que continuar, el llamado tenía que continuar. Entonces también vemos de que si bien es cierto, hay emociones, pero no se están guiando por emociones, ¿me va a entender? El ministerio involucra emociones, no estamos trabajando con robots, no son de pronto ovejitas literalmente que no tienen sentimientos, no, somos seres humanos donde involucra emociones, pero recuerda, las emociones no son las que deben de guiar el llamado que Dios hace a nuestra vida, ¿no? Porque si fuese por emociones, Pablo hubiese dicho, me quedo, chicos, ya fue Jerusalén, ¿no? Además, ahí son judíos, pues ya ellos ya han tenido a Cristo en persona y su asunto. No, no, no. Pablo tenía un amor por Jerusalén y él lo dice claramente en su carta a los romanos que él no tenía un amor y oraba para que sus hermanos judíos se conviertan. Recuerda que Pablo es judío, de Tarso, ¿no? Entonces, él es fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín, dijo en algún momento en sus cartas. Entonces, él tenía un amor por Jerusalén y aunque fue llamado a predicar a los gentiles, él se había propuesto ir a Jerusalén a testificar también de Cristo, ¿no? Entonces, tuvo que continuar. Ya él se había propuesto en el espíritu, versículos atrás, de ir a Jerusalén. Y vemos versos 3 y 4, dice, al avistar Chipre, dejando a mano, dice, dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Es decir, se bajan en Tiro, arribaron a Tiro, no porque de pronto él había planificado ir a Tiro, sino simplemente el barco tenía que descargar allí, ¿no? O sea, no sé qué, pero tenía que hacer una parada en ese lugar en Tiro. Entonces Pablo se quedan en Tiro. Ah, y el que está narrando esto es Lucas, y date cuenta que lo está narrando en primera persona. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar ahí. Lo está narrando Lucas. Lucas está siendo parte de esta compañía que está acompañando, valga la redundancia, a Pablo, ¿no? Dice, y hallando los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Acá hay cosas, detalles interesantes. Pues digo, son detalles en el viaje, pero que tienen mucho que decirnos, dice. No nos dice quién plantó una iglesia en Tiro. No sabemos si la plantó Pedro, Pablo, Juan, Jacobo, Felipe. No sabemos. Bueno, Jacobo, Pedro y sí, definitivamente estaban en Jerusalén. Vamos a ver que a ellos lo va a encontrar ahí, ¿no? Pero en Tiro no nos dice, el libro de Hechos no nos narra, ¿no? Y si bien es cierto, en el libro de Hechos encontramos el modelo de Dios para la iglesia, pero no lo encontramos todo. Recuerda, no todo ha sido escrito, ¿no? Ha sido escrito lo necesario. Pero lo interesante es que ya había discípulos en Tiro, en ese lugar. Y de tal manera que Pablo se va a quedar ahí 7 días, es decir, una semana completa con los discípulos de Tiro. Y luego vamos a ver más adelante cómo se despiden, que bastó con estos 7 días de compañerismo y vamos a ver que también se va a formar una confraternidad. Entonces, el libro de Hechos nos está mostrando solo una imagen parcial de la iglesia en realidad, pero ya el evangelio estaba en expansión y había, por así decirlo, iglesia en Tiro, ¿no?
había una comunidad, porque cuando la Biblia se refiere a hallados los discípulos, está refiriéndose gente creyente, ¿no? Y con ellos se va a reunir. Tanto así, pero ocurrió algo interesante, ¿no? Ellos, dice, y ellos decían a Pablo, y aquí hay una palabra interesante, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Y tú dices, pastor, si he leído mal o que aquí hay una contradicción. ¿Por qué? Porque en tiempo atrás, Pablo, en el verso, en Hechos 19:21, él dice la palabra de Dios, dice que Pablo se propuso en su corazón, se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Y luego, después de recorrer Macedonia, Acaya, y después de Jerusalén, se iba a ir incluso hasta Roma. Entonces, yo he entendido, y usted lo ha dicho, que Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu. No era un arranque diciendo, quiero ir a Jerusalén. No era una terquedad nada más. No, Pablo quería. En el capítulo 20, verso 22, también dice Pablo, en el 23 sobre todo, dice, salvo que el Espíritu Santo por todas ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero no dice que el Espíritu Santo le dice no vayas, sino le advierte que le va a esperar prisiones y tribulaciones, lo que va a suceder allá. Y Pablo dice, no, pero yo voy a ir, o sea, y más adelante va a concluir diciendo, tengo que hacer la voluntad de Dios. Pero aquí vemos un grupo de discípulos en Tiro diciéndole también por el Espíritu, diciéndole, Pablo, no vayas, ¿no? No vayas a Jerusalén. Y vamos a ver más adelante que va a recibir otra advertencia más, pero ya literalmente a través de un profeta llamado Ágabo. Entonces tú dices, total, entonces ¿quiénes tienen la razón, no? Porque en medio hay unos discípulos que están diciendo, Pablo, por el Espíritu, están diciendo, no vayas. Entonces la pregunta es, Pablo, ¿está haciendo las cosas en su carne o está haciendo las cosas en el Espíritu? Porque acá pareciera que hay una advertencia. ¿Sí? Entonces, cuando lo vemos más adelante, vamos a ver que ciertamente Pablo va a decidir hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, es interesante, en el verso 5, más adelante le damos respuesta a eso, ¿no? Si Pablo está haciendo las cosas en su carne o de pronto está obedeciendo a la voz del Espíritu. Dice en el verso 5 y verso 6, dice, cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos, dice, hasta fuera de la ciudad, y puesta de rodillas en la playa, oramos. Ahora, vemos entonces que Pablo no obedece la advertencia que le hacen estos discípulos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, hasta ahí todo bien. O sea, mínimo, quien tenga la razón, antes de definir eso, si Pablo tenía la razón o estos discípulos tenían la razón, vemos de que definitivamente ellos le decían, no vayas, quédate, estamos avisando por el Espíritu, te va a suceder cosas difíciles, y Pablo continúa su viaje. Cumplido aquellos días, salimos acompañados todos, con sus mujeres e hijos, hasta que fuera a la ciudad, e incluso puestos de rodillas en la playa, oramos. Y esto aquí a mí me impacta porque si bien es cierto, no había un acuerdo, porque ellos decían no deberías de ir, y él decía debería de ir, pero la hermandad no se ha roto. Imagínate eso. Hermanos, miren, vamos a, no sé, no, vamos a hacer un festival para niños, o vamos a ir a la 41 llevando ropa, y por ahí alguien dice, no, pastor, yo creo que mejor no. O sea, y es cierto, ¿no? Cada uno puede tener una interpretación propia, ¿no? O sea, ¿quién tiene la razón? Es el Señor el que la va a definir más adelante con los resultados, ¿no? Imaginemos, y por ahí alguien dice, bueno, entonces, usted quiere hacer lo que usted quiere, hágalo, bueno, pero no cuente conmigo. No está diciendo no voy a ir, sino está diciendo no cuente conmigo para nada, ¿no? Oye, pero en todos esos casos, apóyanos al menos empaquetando acá las ropas. Hágalo usted, pues usted quiere ir, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces vemos aquí, si bien es cierto, hay una diferencia, pero la hermandad estaba ahí, porque ellos acompañan a Pablo a las orillas de la playa y oran con Pablo. Y más de uno pudo haber dicho, pues si no nos hace caso, así como ha llegado solo, que solo se vaya, bueno. Pero dice, y abrazándonos los unos a los otros. ¿Quiénes? Los que habían estado 3 años con él, no, los que habían estado 7 días con él. 7 días. Ese es un verdadero cristianismo, que más allá de las diferencias, vemos que la hermandad no se ha roto. Y ahora, y también vemos que justamente la Biblia es transparente en cada uno de sus detalles.
Y tú dices, pero aquí pareciera que hay una contradicción. Lo vamos a ver más adelante, nuevamente. Y abrazándonos unos a otros, dice, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Entonces, embarcaron a Pablo, a pesar de las diferencias que tuvieron en cuanto a ese asunto. Finalmente Pablo tomó la decisión porque era su ministerio, ¿no es cierto? Y los otros creían estar siendo usados por Dios en base a una revelación, porque Dios, el Espíritu Santo les había mostrado lo mismo que le había mostrado a Pablo, que en Jerusalén ¿qué le iba a pasar? Iba a haber tribulaciones, iba a haber angustia, y ciertamente se va a cumplir eso. Ahora, para que se cumpla lo que el Espíritu Santo le está mostrando a Pablo, o para lo que él se ha propuesto en el Espíritu, ir a Jerusalén, definitivamente él tiene que ser obediente al llamado de Dios. De lo contrario, se pudo haber quedado allí, pero simplemente hacer las cosas a su manera, ¿no? Y según él, tomar un atajo. Mira lo que va a suceder un poquito más adelante. 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Nuevamente vemos el cristianismo en todas partes, porque ahora dice, van a encontrar a hermanos, ¿dónde? En un lugar llamado Tiro, si no me equivoco. No, dice, y nosotros completando la navegación saliendo de Tiro, ya hemos hablado de Tiro, donde se quedó 7 días, y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Entonces ellos llegan a Tolemaida y encuentran un letrero que dice Jesús Salvador Tolemaida. Y dicen, oye, ¿quién la puso esto, no? O sea, ¿y quién? Es que es el cristianismo que se está expandiendo, porque están llegando a lugares donde ya hay creyentes. Y la respuesta también la vamos a tener más adelante de quién probablemente haya sido el causante de que haya sido el usado por Dios para que de pronto haya incluso creyentes ya en toda esta región. Y nos va a sonar a un nombre que muchos lo conocen como el evangelista, ¿no? Porque esa es la función del evangelista, expander el evangelio, ¿no? Mira lo que dice el verso 8. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y ahora van a otra ciudad. Han pasado por Tiro, creyentes. Tolemaida, hay creyentes. Hoy algo raro está pasando aquí porque Pablo no pasó por aquí en sus primeros viajes y de pronto estamos encontrando creyentes, ¿no? Entonces la respuesta podemos tenerlo quizás en el verso 8, dice. Y fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, ¿quién? El evangelista. Ah, con que aquí estabas escondido, Felipe, ¿no? Y si recuerdan, Felipe, dice ahí mismo, dice que era uno de los 7. Posamos con él. ¿Quién estaba en esta región de Tiro, Tolemaida y ahora Cesarea? Felipe. ¿Y quién es Felipe? Esto nos remonta a Hechos capítulo 6, cuando de pronto había una necesidad de atender a las viudas, de pronto limpiar las sillas y de pronto recoger los cables de la iglesia, de pronto cargar los equipos cuando hay un evento, o de pronto alistar los micrófonos. Había una necesidad, quizás uno diga, bueno, cuando necesitan predicador me llaman. No, había una necesidad cuando quiere atender a las viudas, los panes, la distribución de los alimentos, y dentro de ellos el Señor habló a través de los apóstoles diciendo, no es justo, no es correcto que descuidemos la palabra de Dios, sino que se levanten 7 varones. ¿Cómo? ¿Qué características tenían de estos 7 varones? Llenos del Espíritu Santo, de fe, de buen testimonio. Y tú dices, ¿cómo se puede necesitar buen testimonio, llenura del Espíritu Santo, lleno de la palabra, para atender a las viudas? Para estar parado en la puerta diciendo bienvenidos. ¿Tiene alguna necesidad? Para repartir alimentos, para limpiar sillas. ¿Cómo se puede necesitar a alguien? ¿Para eso necesitas lleno del Espíritu Santo? Sí, pero también porque Dios tiene una proyección con cada uno de esos siervos. Felipe es uno de esos 7. Y ahora vemos un ministerio constituido en Cesarea, porque vamos a ver más adelante ciertos detalles más, pero incluso vemos que a sus alrededores ya había creyentes. Lo más probable, dicen algunos comentaristas bíblicos, que definitivamente son parte del ministerio evangelístico de Felipe, esos discípulos que ha ido encontrando Pablo en el camino. ¿Por qué nos escribieron los viajes misioneros de Felipe? Solo Dios lo sabe. Pero de que Dios usó a Felipe, usó a Felipe. Recordemos,
Felipe dice ahora está en su casa e incluso dice ahí posamos con él, es decir, va a dar un hospedaje a Pablo. Ahora tú dices, Felipe hospedando a Pablo, pero antes de pasar a ese punto, recordemos un poco el ministerio de Felipe. Cuando después de la predicación de Esteban en Hechos capítulo 7, hubo una gran persecución a la iglesia y dentro de ellos la iglesia fue dispersa y los que se quedaron en Jerusalén solo son los apóstoles, pero todos los demás, yo digo, los otros 6, porque Esteban murió, salieron ¿qué? Dispersados. Y la Biblia nos narra en Hechos 8, ¿no? Prácticamente el capítulo 8 le dedica al ministerio de Felipe, donde nos dice claramente que él desciende a Samaria a predicar el evangelio, que incluso va ahí Pedro, si no me equivoco, confirma a los hermanos, confirma el ministerio de Felipe y después se va de nuevo, lo deja, ¿no? No se queda en Samaria. Luego vemos cómo es que Dios arrebata a Felipe de Samaria cuando tenía un ministerio próspero y dice, Felipe, ven al desierto. Y Felipe, ¡plin!, cae en el desierto y dice, ¿y aquí a quién le predico? Y de pronto pasa un eunuco con su carrito ahí, tratando de entender Isaías 53, porque decía, hablaba del siervo sufriente y decía, ¿cómo es que esto, no? Decía, no entiendo, ¿no? Entonces Felipe le dice, ¿entiendes lo que tú lees? No entiendo, si no nadie me lo va a explicar. Y Felipe entiende que Dios lo había llevado a ese lugar para evangelizar a una sola persona. ¿A cuántos? A uno. Y vemos a Felipe siendo fiel al Señor y evangelizando a este eunuco, partiendo, dice, de las escrituras, explicando la escritura. Y luego termina su ministerio, no termina, sino continúa su ministerio y dice que el libro de Hechos 8:40, si no me equivoco, nos dice que después de eso fue llevado por toda la costa y terminó su ministerio en Cesarea. ¿Y dónde está ahorita? ¿Dónde está su casa ahora? Estamos en Hechos. ¿No? Dice, verso 8. Al otro día saliendo Pablo, los que estamos fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe. ¿Dónde está la casa de Felipe? Cesarea. Y podemos decir, uy, Felipe se plantó. Sí, porque todo lo que te acabo de narrar lo hizo cuando fue llamado dentro de estos 7 varones, muchachos, jóvenes, al igual que Esteban, al servicio del Señor. ¿A repartir a qué? Alimento a los necesitados o a las viudas. Y Dios tenía un propósito, así como tuvo con Esteban, también con Felipe, ¿no? Y su propósito fue que él evangelice toda esta región, haga un evangelismo multitudinario, pero también un evangelismo personal con el eunuco. Y aquí vemos los resultados de su ministerio ya plantado ahí. Y vamos a ver que incluso va a tener hijas ya. Entonces, hasta este punto, si eres joven, ¿no? Todavía, como yo, chibolo, entonces todavía no hay carga familiar. ¿Sabes qué? Pablo anima en los Corintios de que dedícale tu tiempo al Señor. No estoy diciendo que descuides tus estudios ni tu trabajo, pero dedica el tiempo que tú tienes al Señor. Y en todo lo que tú puedas, en todo lo que puedas ayudar, conságraselo al Señor. Va a haber momentos en que el Señor trabaja con nuestra vida por etapas. De pronto va a haber momentos en el que ya va a ser mucho más difícil servirle al Señor, porque va a haber responsabilidades, porque la Biblia para los casados dice, gobierne bien su casa. Ese es tu primer ministerio. Y eso no te exime de no servirle al Señor, pero ya es más limitado, porque hay que cumplir otras funciones. Pero si aún eres joven, yo te animo que seas como Felipe. A donde te llame el Señor, ve. O sea, no te resistas, ¿no? Si de pronto tienes que ir a Samaria, no sé cuál será tu Samaria, anda, ve. Si te está llamando a un desierto, al menos a predicar a uno, anda bien. Cumple tu llamado. Y vemos cómo en Felipe ahora vemos resultados, discípulos por todo lado. Y entonces ahora vamos a ver ya a Felipe en una faceta ya de papá, esposo, ¿no? Porque en casa dice, mira, ve. Otro detalle que vemos que está hospedando a Pablo, decía, ¿no? ¿Y cómo hospedando a Pablo? Felipe podría, imagínate, ¿no? De pronto hay una nueva promoción de creyentes. Por aquí varios, por ejemplo, se han conocido por Zoom, ¿no? Entonces va a quedar un cariño entre ellos acá 10 años más adelante, imaginemos, y de pronto va a haber un cariño entre, ¿cómo se puede decir, no? Especial entre Teófilo, Julio César. Uno, ¿por qué? Porque son de la misma zona, ellos son vecinos, ¿no? Dos, Mauricia también está ahí. Dos, porque se han conocido a través del Zoom,
para con el Señor, se han comenzado a congregar, son de esa promo, podríamos decir. Entonces hay un cariño, ¿no? Dices, yo soy de la promo del COVID, ¿no? Porque ahí nos conocimos a través del Zoom y el Señor obró en nuestra vida. Entonces aquí 10 años hay una particularidad entre ellos, ¿no? Así como hay una particularidad con aquellos que de pronto venimos congregándonos desde antes del COVID, ¿no? Entonces dices, no, cuando yo comencé en los caminos del Señor, también estuve con tal, ¿no? Porque nos reuníamos y me tocaba cantar con tal persona y todo eso, ¿no? A mí me tocó hacer tal cosa, entonces hay un cariño. Entre Felipe, Esteban y los otros 5 que fueron levantados en Hechos, había una familiaridad. Ahora, ¿quién consistió la muerte de Esteban? Retrocediendo a Hechos capítulo 7, Pablo, sino cuando era Saulo, ¿se acuerdan? Que pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, también muchacho, pero estaba en este punto, estaba del otro equipo, de los fariseos, consintiendo la muerte de Esteban. Y ahora llega a la casa de Felipe, del amigo de Esteban, de la promo de Esteban. Y Felipe pudo haber dicho, con que así te quería tener, ¿no? Con que tú consintiste la muerte de Esteban, ¿no? Con quien yo serví en mis años de mi juventud, y ahora estás aquí. Pero vemos a un Felipe diciendo, bienvenido, posemos en mi casa, dando hospedaje a Pablo. Eso solo lo puede hacer el Señor. Entonces vemos a un Felipe en otra faceta, ¿no? Incluso verso 9, pasamos a otro punto ahora, dice, este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. ¡Wow! Es un pasaje interesante, ¿no? Felipe incluso vemos que ya tiene un ministerio más congregacional, más de lugar, y que incluso a sus hijas los había encaminado en los caminos del Señor. Y dice que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y no dice 4 hijas profetizas. Es interesante, hay una diferencia. Una profetiza y los que profetizan es distinto. Hemos visto en el tema de los dones, el don de profecía, que se te es dado en un momento determinado, ¿no? O sea, para que sea obrado y usado para edificación de la iglesia, pero ¿de parte de quién? Cuando el Espíritu Santo lo dispone. No era de que estas mujeres eran como los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, Jeremías, no. Ellos tienen el título de profetas, ¿no? Profetas del Antiguo Testamento. Sino, pero sí tenían ese don de profecía, ¿no? De compartir, de enseñar. Recordemos que profetizar era declarar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, estaban dentro de estas mujeres y ahora uno dice, siempre la Biblia ha sido mal vista, el cristianismo también, y los extremos muchas veces han hecho daño, ¿no? Hay un extremo donde se dice que la mujer debe de callar en la congregación y calladito más, solo hombres hablan. Una mala interpretación de la Biblia. No es así. Eso fue dado en un caso específico, hay una razón. Hay otro extremo donde dice, ya no hay judío ni griego, varón ni mujer, todos somos iguales al Señor, por lo tanto ahora yo soy la pastora de este lugar. Ten cuidado, tampoco dice eso la Biblia. Son extremos, donde se toman los pasajes fuera de contexto y unos reprimen a la mujer y otros simplemente exaltan a la mujer, ¿no? La profeta del Señor, y tengamos cuidado. En algún momento, ahora que estamos viendo distintivos, vamos a ver cuál es el gobierno de la iglesia, cuál es el orden en la iglesia bíblicamente, y vamos a ver ciertamente somos iguales a los ojos de Dios cuando dice ese pasaje, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre y mujer, pero está hablando en dignidad a los ojos de Dios, tal como veíamos ayer el día de la charla del hogar cristiano. El varón y la mujer son criados por Dios, son criaturas de Dios. Ambos en dignidad son valiosos para el Señor. Y vio Dios que era bueno en gran manera, ambos, pero cada uno los hizo con diferente función. Entonces, cuando vemos ese tipo de pasajes en la Biblia, no es una cuestión de dignidad a los ojos de Dios, sino es una cuestión de orden, de función. Entonces, vemos aquí un pasaje claro donde Dios no está aniquilando a la mujer diciendo, calle la mujer, no diga nada, sino eso tiene un contexto para cierto público y cómo debe ser entendido, ¿no? Ciertamente, quizás en términos generales podría decir lo siguiente, ¿no? La mujer tiene una función muy importante dentro de su hogar y así también en la iglesia, pero bajo un orden establecido por Dios, que sería bueno estudiarlo en su momento a la luz de la palabra, pero es valiosa para Dios al igual que el varón, pero tienen diferentes funciones. Amén.
Entonces, es como que de pronto un hombre diciendo, Dios ha sido malo conmigo, no me deja dar a luz. Sí, pero Dios lo ha establecido así. Eso no lo hace más ni menos. Son funciones, ¿no es cierto? O sea, imagina, es decir, en contra de lo que Dios estableció. No, porque Dios es ¿cómo se podría decir? Está discriminando porque nos hubiese dado esa capacidad por igual a ambos, ¿no? Cuidado, o sea, entonces ya estamos cuestionando lo que Dios ha establecido. Entonces aquí vemos una evidencia de que las hijas, doncellas, la palabra doncella significa jóvenes, ¿sí? Jóvenes, muchachas, dice profetizaban, es interesante. Tenían este don de profecía. Habían crecido pues junto con su padre Felipe, entonces vemos también ahí un rol de Felipe, un rol de padre, que no solamente se ha dedicado a evangelizar a los de afuera, sino a los de su casa. Y vemos una evidencia, un soporte a su ministerio. Y la pregunta también sería, ¿cómo van para con los tuyos, ¿no? Para con tu casa, ¿no? ¿Cómo va la enseñanza de la palabra de Dios, de la oración, para con tus hijos? Quizás no vas a coger una Biblia y le vas a enseñar de verso a verso, definitivamente, según la edad, pero hay cosas, hay maneras de poder formar el corazón de nuestros hijos. Sabemos, en algún momento ellos van a tomar su propia decisión, definitivamente, pero mientras estén bajo nuestro cuidado, recuerda que son herencia de Jehová, mientras estén bajo nuestro cuidado, somos llamados a guiar sus pasos, a instruir sus pasos. Y hay promesa del Señor, ¿no? Cuando fuere viejo, no se apartarán de ella, ¿no? Quedará la palabra ahí sembrada, pero definitivamente tiene su libre albedrío, pero no sea porque de pronto tuvo un mal ejemplo de padre o de madre, que de pronto cantaba muy bonito al Señor, que de pronto predicaba a los vecinos, a los amigos, invitaba a personas a la iglesia, pero no se dio tiempo para forjar en ellos ese amor por Dios. Y de eso hay mucho también. Hay testimonios de pastores, de misioneros, que cometieron ese error y lo reconocen. Yo no estoy rajando a alguien específico, sino que por el testimonio de ellos mismos yo he escuchado esto, ¿no? De que producto del ministerio descuidé mi familia, ¿no? Y ahora tengo muchos hijos en la fe, pero mis propios hijos de sangre y carne están en el mundo. Y a mí me dolió escuchar este testimonio de un pastor amigo y ver que su ministerio es saludable, es próspero, es de bendición. Para nosotros mismos es de bendición, para mi vida es de bendición, para muchos es de bendición, ¿no? Y tú lees su historia, es una historia inspiradora. Y de pronto, pero cuando él confesó eso frente a una reunión, a un desayuno de pastores que tuvimos, diciendo, pero mis hijos están apartados del Señor, y reconociendo de que en su momento él trató de forjarlos en el Señor, pero han tomado su propia decisión, yo vi un descanso también en él, en el Dios, ¿no? Es decir, yo he cumplido hasta mientras estaban bajo mi cuidado. La decisión que ellos toman de adultos ya es un asunto aparte, ¿no? Pero sí, mis hermanos, esto nos llama a reflexión. Vemos el ministerio de Felipe evangelístico, siempre lo hemos destacado hacia afuera, pero hemos visto que también su ministerio también estuvo enfocado hacia los suyos. Y la reflexión que podemos sacar de aquí es, ¿cómo está tu ministerio para con tu familia? ¿No? Y eso es algo que solo tú lo sabes y solo tu familia lo sabe, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Te digo un detalle nada más. Mi hijito Hakan se ha demorado para hablar de por sí, ¿no? O sea, ¿a qué edad ha hablado? A los 3 años ha comenzado a hablar. 3 años ha comenzado a hablar, ¿no? Pero comenzó a hablar y una vez que comenzó a hablar, se le vino ahí cantar, orar y todo lo demás ya, ¿no? Porque ahora ya dirige la oración, ¿no? La hora del desayuno antes era Quillari, ¿no? Y ahora se pelean, no, te toca a ti, te toca a mí, están en ese plan y en sus palabras dirige la oración, ¿no? Pero yo le digo, eso de pronto le reveló el Espíritu Santo, vino un ángel y le dijo, tienes que orar, o de pronto vio a sus padres, vio a su hermanita orando todos los días. Y durante esos 3 años, aunque no hablaba, veía cómo estaban dando gracias a Dios por los alimentos, por el día, por la cena, por el almuerzo, o ante una enfermedad, vamos a orar, o ante, me está doliendo la barriguita, mamá, vamos a orar. Entonces, ve eso, ¿no? Ve eso y capta y retiene desde muy pequeño. Entonces, a veces queremos meter la palabra de Dios a la fuerza cuando ya de pronto tienen 18 años, ¿no? Ya es complicado.
ya es difícil, ¿no? Poder ahí, porque ya formó su carácter, ya formó su personalidad, ¿no? Entonces, pero nunca es tarde en el Señor. Amén. Pero si lo puedes hacer desde ahora, enseña a tus hijos, a los tuyos, a amar al Señor. Una de mis oraciones es, Señor, que ellos te amen más que yo. Porque yo reconozco que mi amor hacia Dios, aunque hay una buena voluntad, pero sé que le fallo muchas veces. Y que amor de Dios no solamente es decir te amo, sino es obedecerlo. Entonces, cuando yo digo que te amen más que yo, le estoy diciendo que sean más obedientes que yo. Entonces, esa es mi oración. Ahora, que lo hagan también va a depender mucho de la influencia que yo tenga sobre ellos. Entonces, mis hermanos, Felipe tuvo un evangelismo para los de afuera, porque vemos discípulos en Tiro, en Tolemaida, ahora en Cesarea, y también vemos dentro de su hogar, cómo está su hogar. Vemos ahí sus hijas cumpliendo un rol dado por el Señor, pero interesante, aunque tenía hijas doncellas que eran profetizas, no le dijeron nada a Pablo. Es otro interesante, ¿no? Y ahí también vemos un punto, que es el Espíritu Santo el que va a usar cuando Él decide, ¿no? Decidió no usarlos a ellas, a pesar de que eran 4, a pesar de que eran hijas de Felipe, sino va a usar otro hombre, más adelante, verso 10, a un profeta llamado Ágabo, y dice así. Dice verso 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó del cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así estarán los judíos en Jerusalén, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quién es este cinto. ¿De quién era el cinto? De Pablo, ¿no? Entonces, dice, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, ¿quiénes? Todos los que estaban ahí, le rogamos nosotros y los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Pero dime, ¿el profeta dijo eso? ¿Que no suba? El profeta está diciendo lo que va a pasar, no lo que tiene que evitar, ¿me dejo entender? El profeta está anunciando lo que va a pasar con Pablo allá en Jerusalén, pero no está diciendo Pablo evita esto, ¿me dejo entender? Hay palabras en el Antiguo Testamento donde los profetas de Dios eran usados de esta misma manera. Jeremías coge un, ¿cómo se llama? Un frasco, un jarrón creo que era, ¿no? Se fue la palabra, ¿ya? Pero coge un frasco y anda, ve con los ancianos de Jerusalén y diles que, y luego rómpelo y dile que así, ¿no? O sea, ya no se puede reconstruir ese frasco. Jeremías coge un yugo de madera y dile que así va a ser el pueblo de Jerusalén, bajo el yugo, ¿no? Entonces, era gráfico, no solamente era hablado, sino era gráfico, ¿no? Algo similar vemos aquí en Ágabo haciendo con el cinto, ¿no? Poniéndose y diciendo, así va a estar amarrado el dueño de este cinturón. Y definitivamente todos voltearon a ver a quién, a Pablo, ¿no? Te lo dije, mira, que te lo vienen diciendo desde antes, pudieron haber dicho, ¿no? No, pero el Espíritu Santo lo que estaba diciendo es lo que iba a suceder, no lo que tenía que prevenir Pablo. Entonces, pero ellos interpretan nuevamente desde un punto de vista de amor, de buena voluntad hacia Pablo, así como en algún momento Jesús dijo, es necesario que yo padezca, y Pedro le dijo, Señor, un poco de amor propio, pues, ¿no? ¿Cómo vas a padecer? No lo hagas. Y Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque Jesús tenía claro a dónde iba y que él había venido a morir en una cruz. Y cuando él decía, se ha cumplido el tiempo, no era para huir, sino porque se acercaba el tiempo. Y aunque los discípulos en su amor, en su buena voluntad decían, pero no, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? Jesús le dijo, no intervengas en lo que Dios ha determinado. Y aquí vemos algo similar, ¿no? Pero lógicamente no vemos a un Pablo diciéndote apártate de mí, sino entendiendo que ellos están haciéndolo en ese amor de decir, Pablo, no permitas, ¿no? O sea, no vayas, ¿no? O sea, y entonces dice, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén, ¿no? Similar, esto da respuesta a lo que habíamos leído anteriormente, ¿no? En que estos hombres de los discípulos que estaban en Tiro, si no me equivoco, ¿sí? Ellos también por el Espíritu, de alguna manera la revelación del Espíritu venía siendo de que a Pablo le esperaba en Jerusalén, ¿qué cosa? Tribulaciones, angustias.
Esa era la revelación del Espíritu. Pero la interpretación del hombre era que no vaya. Entonces, una cosa es lo que el Espíritu decía y otra cosa es lo que el hombre interpretó. Y aquí claramente vemos que el Espíritu está diciendo lo que va a suceder en Jerusalén. Y ciertamente, como dice Deuteronomio, toda profecía, cuando se entiende que un profeta es de Dios, cuando se cumple. Y ciertamente esto se va a cumplir. Va a llegar y se va a cumplir. Porque si el Espíritu Santo hubiese querido decir a través de algo del profeta, hubiese dicho, va a suceder esto, si es que tú vas y por lo tanto no vayas para que no suceda, ya, es otra cosa. Si Jerusalén se arrepiente, yo levantaré mi yugo, pero si no se arrepiente, vendrá mi yugo allá. Hay una instrucción clara a qué es lo que debe de hacer, pero aquí la instrucción es lo que va a suceder, lo que ya está determinado a hacer. Y Pablo tiene que ser obediente a la voz del Espíritu Santo y no a la interpretación de sus amigos, aunque tenían una buena disposición hacia su persona. Él tiene que ser obediente a Dios. Y mira lo que dice el verso 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándose el corazón? ¿No? Y quebrantándome, ¿no? Dice ¿qué están tratando de conmoverme, chicos? Por un momento como que ya me convencen, ¿no? ¿Qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Le dice. En otras palabras está diciendo, no me muevan las emociones, pues. No me muevan las emociones. Porque estoy dispuesto no solo a ser atado, eso ya lo sé, no solo ahorita, Dios está confirmando lo que va a suceder conmigo, porque ya me lo ha dicho a mí mismo, versos atrás, que me esperan tribulaciones. Dice, porque estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y no es que Pablo esté siendo masoquista. Pablo no está diciendo acá, estoy dispuesto a sufrir, no, sino está diciendo, estoy dispuesto a sufrir a causa de Jesucristo. Hay una gran diferencia. El masoquista le gusta sufrir sin ningún propósito. Pablo está diciendo, estoy dispuesto a asumir las consecuencias de ser obediente a mi llamado. Es gran distancia entre eso, ¿no? Entonces le está respondiendo prácticamente que no se va a guiar por emociones, así me quebranten el corazón, sino que va a ser según la voluntad de Dios. Y los amigos van a comprender una vez más la decisión de Pablo. Mira lo que dice el verso 14, vamos terminando, dice. Y como no le pudimos persuadir con lloros, no pudieron quebrantar su corazón, no pudieron mover sus emociones, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Y qué es lo que reconocen finalmente? Que se haga la voluntad del Señor. Y finalmente se va a hacer la voluntad del Señor y no la voluntad del hombre. Entonces, mis hermanos, cuando Dios nos llama a hacer algo, probablemente Dios use personas para movernos las emociones y hacernos desistir de ese llamado. Identifica claramente, no es la persona en sí la que te está tratando de desistir, sino que simplemente en su buena voluntad podría estar diciendo, oye, no lo hagas porque mira, es un riesgo, oye, cosas como esas, ¿no? Pero tenemos que ser obedientes al llamado del Señor. Dice, Pablo eligió hacer la voluntad del Señor, no solo a sufrir. Verso 15 dice, después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a un llamado Nasón de Chipre. Mira, este es interesante, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Y nuevamente vemos encontrando nuevos discípulos en el camino. ¿Ahora dónde? En Chipre. Pero este es un discípulo antiguo. No, es un discípulo antiguo, no sabemos del ministerio de quién, si es de Felipe o si es uno de los seguidores del mismo Señor Jesucristo, no sabemos. Pero aquí hay un hombre que lo llaman discípulo antiguo, y por algo la Biblia nos dice que es un discípulo antiguo. Y aún con ellos hospedaron, ¿no? Y entonces es algo interesante porque en el camino del Señor va a haber todo tipo de discípulos, los nuevos, los antiguos, pero somos llamados a tener comunión con todos. Hay un pequeño problema en muchas iglesias, y quisiera que no pase en la nuestra, muchas veces se forman grupos, solo nuevos y solo antiguos, ¿no? Y los antiguos dicen, nosotros somos los fundadores de la iglesia, ¿no? Y llegan nuevos y como que, por si acaso, nosotros somos los que estamos de más antiguos. Ten cuidado, nuestra comunión somos llamados a tener comunión unos con otros, con mayor razón con los nuevos. Tienes que ser abierto
a tener una comunión genuina con ellos. ¿Qué enseñanza principal podemos sacar de este pasaje, de estos primeros 16 versículos? Que tu servicio a Dios, tu llamado que ha hecho el Dios en tu vida, no se mueva por emociones, sino que sea por convicción de que el Espíritu Santo te ha dicho, y muchas veces ese te ha dicho va a ser corroborado con su palabra. No solamente muchas veces, siempre, porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Amén. Las emociones, dice que debemos de cuidar el corazón porque el corazón es engañoso. No se fíe cada quien de su propia prudencia, sino fíese de quién, de Jehová, del Señor. Fíjate del Señor. Así parezca un camino duro, pero voy a perder muchas cosas a lo mejor. Fíjate del Señor. En Él hay garantía de que estás en los caminos del Señor. Pero si es que yo decido por esto, ya mis amigos quizás incluso ni me hablen y no sé, no me quiero apartar de mis patas. Sí, pero fíjate del Señor, no de tu propia prudencia. Amén. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias, Señor, esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor.